Bien, buenas noches chicos. Vamos a dar inicio a lo que es la clase número, más bien el tema número 2, que tiene que ver con electromedicina. Habíamos visto lo que es la terminología básica y los principios físicos que se manejan para lo que es el manejo de la corriente eléctrica. En esta ocasión vamos a hablar acerca de lo que es electromedicina y vamos a hablar de la clasificación de las corrientes que vamos a ir viendo a lo largo de este semestre. Bien, las corrientes eléctricas se van a clasificar considerando los siguientes aspectos, según los efectos que generen en el organismo. ¿Qué quiere decir esto? Según las respuestas fisiológicas, es lo que habíamos visto en el tema 1, ¿no? Los efectos, habíamos visto por una parte que la corriente eléctrica genera efectos motores en el músculo, ¿no? Luego también habíamos visto que genera efectos sensitivos a nivel de las terminaciones nerviosas periféricas. Por otra parte, también habíamos visto que genera efectos químicos cuando hay un cambio a nivel celular y efectos térmicos. Todos estos efectos que les acabo de mencionar son las reacciones que genera la corriente eléctrica y en el organismo, y es un tipo de clasificación. Luego tenemos según los modos de aplicación. Considerando los modos de aplicación, vamos a ver el uso práctico de la corriente eléctrica que les voy a ir detallando más adelante. Según las frecuencias, es según la cantidad de pulsos que salen en un segundo. Y entre estas vamos a ir conociendo frecuencias de baja, de media y de alta intensidad. Y según las formas de onda. En esta es una clasificación diversa porque tenemos sinusoidales, rectangulares, cuadrangulares, etc. Bien. Si hablamos según los efectos sobre el organismo y los vamos a ir relacionando con lo que habíamos visto al inicio de lo que es el primer tema, efectos electroquímicos o químicos netamente hacen referencia a las reacciones que van a haber a nivel celular, hablando de lo que es el metabolismo. Van a ser las reacciones que se generen considerando el anabolismo y el catabolismo, ¿no? Anabolismo cuando haya una modificación celular que regenere tejidos y catabolismo cuando haya una degradación celular. Por otra parte, vamos a tener efectos sobre los nervios y los músculos, generando las reacciones motoras. Esto nos va a permitir generar la funcionalidad de aquellos tejidos que estén atrofiados o con limitación funcional. Luego vamos a tener las reacciones sensitivas. Estas reacciones sensitivas van a ser aquellas que van a generar cambios sobre los nervios. Por lo general utilizamos este tipo de corrientes ¿para qué? Para modular el dolor o generar el proceso de analgesia. Luego vamos a ver el aporte energético para mejorar el metabolismo. Este aporte energético hace referencia a reacciones anabólicas que tienen que ver con la mejora de un tejido o la reconstrucción celular. Eso considerando la clasificación sobre los efectos electroterapéuticos en el organismo. Ahora, si consideramos la clasificación según los modos de aplicación, vamos a tener pulsos aislados. ¿Qué quiere decir eso? Que la corriente va a ingresar a nuestro cuerpo y va a generar pulsos. Vamos a sentir la corriente, luego va a haber un intervalo de pausa, luego nuevamente la corriente, un intervalo de pausa y así sucesivamente, ¿no? Graficando va a tener esta forma que les estoy marcando con el lápiz rojo. Si tenemos trenes o ráfagas, la corriente va a salir así, abruptamente, consecutivamente.
Y de ahí va a haber un intervalo de pausa y otra vez va a salir de manera consecutiva y rápida, ¿no? Y así sucesivamente se van a ir formando trenes o ráfagas. Trenes o ráfagas porque van a salir muy seguiditos los pulsos. Luego vamos a tener una aplicación mantenida o frecuencia fija. Esta aplicación mantenida o frecuencia fija nos hace considerar que la corriente va a salir continuamente, sin ninguna modificación, ni en la forma, ni en el pulso, ni en el intervalo de pausa. Y las corrientes moduladas van a ser aquellas corrientes que cuando salgan se van a encontrar con otras corrientes y van a generar una nueva que ya va a estar completamente modulada. Estas van a tener una forma, estas otras, y al generar una intersección entre ellas, van a modular una nueva onda. A ese tipo de corrientes se las denomina corrientes moduladas. Y son, por lo general, las más utilizadas porque son agradables, no generan efecto sensitivo doloroso y modifican efectivamente la función celular. Luego vamos a tener lo que son la clasificación según la frecuencia. Esta es una clasificación muy importante porque vamos a tener corrientes de baja frecuencia, de media frecuencia y alta. Habíamos visto que la frecuencia en el anterior tema es la cantidad de pulsos que salen en un segundo. Esa cantidad de pulsos que salen en un segundo se van a poder ver en esta clasificación. Si digo corrientes de baja frecuencia, de 0 a 1000 Hz, hacemos referencia a esto, a que va a salir una corriente que va a tener, por ejemplo, un valor de 5 Hz en un segundo, o de 100 Hz en un segundo, o de 250 Hz en un segundo. Esos 250 Hz, 5 Hz que les acabo de decir, son la cantidad de pulsos que van a salir en un segundo. La cantidad de formas de onda que se van a ir repitiendo en un segundo. Ahora, los de frecuencia media van a ser aquellas corrientes que van a tener valores entre 1000 a 500.000 Hz. Por lo general, se van a utilizar valores terapéuticos de 2000 a 10.000 Hz porque 500.000 son bastantes pulsos y no tienen un uso práctico y terapéutico. De 2000 a 10.000 son las corrientes que van a estar moduladas y van a generar una respuesta fisiológica en nuestro tejido. Estas de frecuencia media son las más utilizadas porque no tienen un efecto galvánico. ¿Qué quiere decir eso? Que no generan daños en el tejido si es que se aumenta la dosificación de esta corriente. Las corrientes de alta frecuencia son aquellas corrientes que tienen emisiones por mayor a los 500.000 Hz y que por lo general este tipo de corrientes van a estar reguladas considerando el uso en el área dermatológica y para manejo de tejido subcutáneo graso. ¿Qué tipo de corrientes trabajan aquí? Por ejemplo, el láser, el espectro de luz pulsada, ultracavitación, por ejemplo, en el área estética, radiofrecuencia, son corrientes que utilizan frecuencias de valores altos. Y estas frecuencias de valores altos ya no se miden, por ejemplo, en hertz, superando este valor, sino ya se mide en megahertz, que es MHz, o kilohertz, que es KHz. Entonces ya nos expresan valores altos en la dosificación de la frecuencia.
Si yo considero la clasificación de la corriente según las formas de onda, vamos a tener una clasificación un tanto diversa. Vamos a tener corrientes de flujo constante y mantenida la polaridad. Luego vamos a tener corrientes de flujo interrumpido y mantenida la polaridad. Flujo constante e invertida la polaridad. Flujo interrumpido e invirtiendo la polaridad. Modulado la amplitud, modulada la frecuencia y la aplicación de dos o más corrientes a la misma vez o simultáneamente. Bien, cuando hablamos de corriente de flujo constante y mantenida, hace referencia a que la corriente va a salir de forma continua. Para eso es importante que yo en este momento les explique un detalle. En el colegio nosotros habíamos usado lo que son los ejes cartesianos, ¿ve? Este correspondía al eje Y y vamos a dibujar de otro color al eje X. Perdón, está mucho para la línea. Entonces, el eje X, que es el horizontal, en electroterapia representa el tiempo de aplicación y en ese eje vamos a poder ver la frecuencia de la corriente, o sea, los pulsos que van a salir. Pero el eje Y representa la intensidad de la corriente. ¿Cuánto vamos a dosificar para que el paciente pueda percibir esa corriente? Una vez reconocido esto, vamos a hacerles memoria también de que cuando nosotros éramos estudiantes nos habían dicho que el eje positivo siempre se encuentra arriba y el negativo abajo. Y que cuando sale una corriente, que cuando acomodamos algún objeto sobre estos ejes cartesianos, van a tener esta carga positiva o este valor positivo y los que están en la parte inferior, este valor negativo. Lo propio sucede en electroterapia. Cuando nuestra corriente sale para emitir algún efecto fisiológico, sale del punto cero, que es la intersección que está acá, y empieza a fluir. Si la corriente solo está sobre el eje superior, que antes lo veíamos como eje y tiene este flujo como acá están viendo, es un flujo constante, vamos a decir que la corriente tiene una polaridad positiva. Pero existen otras corrientes que también trabajan al mismo tiempo en el otro lado, en el lado contrario. Cuando trabajan ahí es de carga negativa. Si mi corriente, en este caso, dice es de flujo constante y mantenida la polaridad, cuando ya dice mantenida la polaridad, sabemos que va a estar todo el tiempo en este valor, en este eje. Entonces, por tanto, una corriente de este tipo, que es la galvánica, de flujo constante, como estoy remarcando en la imagen, y se mantiene sin variar su forma, ni bajar al eje contrario, estamos hablando entonces de este tipo de clasificación. Flujo constante y polaridad mantenida. Este tipo de corriente siempre va a trabajar con lo que es polaridad y por lo general hace referencia a una corriente galvánica. Esta corriente galvánica es la que va a generar cambios electroquímicos a nivel celular. Es una de las corrientes más antiguas y su forma de onda es constante. Durante una sesión, por ejemplo, con una corriente de este tipo, la dosificación se va a mantener constante. ¿Qué quiere decir? Los valores de la frecuencia, periodo, tiempo de impulso y voltaje va a ser constante. No va a haber ninguna modificación a lo largo de desarrollar la terapia. Siempre se va a mantener ese flujo. Entonces, esa es una de las clasificaciones.
Vamos con la siguiente clasificación. Vamos a tener lo que es el flujo constante y mantenida la polaridad. Bueno, vamos a ir aumentando algunos detalles. Siempre vamos a recordar que cuando manejamos una corriente constante y mantenida la polaridad, se va a subir la intensidad lentamente. La intensidad va a ser aquella sensación que el paciente va a tener cuando nosotros pongamos la corriente eléctrica. Siempre se debe subir de manera gradual y no generar un golpe o choque eléctrico porque este podría lesionar a los tejidos. Por otra parte, los electrones van a entrar en la materia viva por el electrodo negativo o cátodo y salen por el polo positivo o ánodo. O viceversa, ¿no es cierto? Pero manteniendo el mismo circuito todo el tiempo de la terapia, sin modificar. Entonces, el polo positivo, algo que hay que recordar, se denomina ánodo. Y el polo negativo se denomina cátodo. Recordando las funciones que tiene cada polo, considerando el primer tema que ya les expliqué, el ánodo genera una respuesta fisiológica, que es la regeneración. Y el cátodo, la degradación. Hasta ahí espero que no haya dudas. De todas formas, cuando estemos en las clases de sincrónicas al vivo, vamos a ir aclarando cualquier situación. Continuando con la explicación, chicos, voy a hablar de lo que son las formas de onda, de flujo interrumpido y mantenida la polaridad. Ya cuando nos dice flujo interrumpido, nos tiene que venir a la cabeza que va a haber un intervalo de pausa, acá lo que estoy remarcando. Si bien sale la misma forma de onda y se mantiene todo el tiempo, como está aquí en la imagen, sale la misma forma de onda, ¿no? Es una forma de onda más o menos triangular y se repite el mismo ciclo todo el tiempo. Estamos hablando de un flujo interrumpido. Este flujo interrumpido que tiene la misma forma de onda, pero que tienen intervalos de pausa entre cada forma de onda, es una corriente interrumpida. Si ustedes ya escuchan interrumpida, es que va a haber un intervalo de pausa. Algo muy importante es mantenida la polaridad, que quiere decir que solo se mantiene en el eje positivo el flujo de la carga eléctrica. Y esta es una corriente que hace referencia a las interrumpidas de tipo galvánico. No se olviden que cuando hablemos de corrientes galvánicas es porque tiene una reacción directa a nivel celular, un efecto electroquímico. Ahora vamos a ver lo que son las formas de onda de flujo interrumpido y mantenida la polaridad. Cuando hablamos de flujo interrumpido y mantenida la polaridad, estamos hablando de corrientes galvánicas del tipo interrumpido, que van a tener una respuesta fisiológica en función al polo que estemos trabajando. Por lo general, este tipo de corrientes puede provocar reposos, como les había dicho hace un momento, los cuales van a tener un mismo valor en todo el flujo de la corriente eléctrica. Luego, vamos a ver esta otra clasificación de flujo interrumpido y mantenida la polaridad. En este tipo de corrientes, vamos a ver que va a haber una variación de los impulsos. ¿Qué quiere decir? Que cada impulso, que es este que les estoy remarcando acá, puede tener una variación en su forma. Puede ser que utilicemos, una corriente rectangular, una triangular, una exponencial, es cuando inicia la curva y tiene una caída abrupta. Una sinusoidal es cuando tenemos una curva completa.
Luego tenemos la diente de sierra, que es como un triángulo invertido. Y el triatón, que empieza abruptamente y luego tiene un descenso en curva. Entonces, en una corriente interrumpida y mantenida la polaridad, puede ser que nosotros observemos este tipo de flujos. De formas, y es importante considerarla para la dosificación. ¿Por qué es importante considerar una forma para la clasificación? Porque cada forma nos va a permitir llegar a nuestro paciente de una manera sensitiva. Miren, en esta, si yo le pongo una cuadrangular, la corriente ni bien aparece, llega a su límite de intensidad total. Mantiene esa intensidad y baja totalmente una caída. Y luego viene la pausa. Si uso una triangular, el paciente va a sentir que la corriente sube de manera progresiva, rico, y de ahí cae y desaparece. Una exponencial es cuando, por ejemplo, sube crecientemente, ¿no? Poco a poco, poco a poco. Llega a su límite final y de ahí cae. En cambio, en las sinusoidales creo la más agradable porque empieza de suave y aumenta su intensidad, luego baja, igual decrece hasta llegar nuevamente a ser suave. La de dientes de sierra es por lo general muy torpe porque sube de repente, se mantiene breves segundos y cae. Lo propio que el triatón, que sube suave, de golpe y cae decrecientemente. Por eso en fisioterapia, por lo general, nosotros usamos más las formas de onda sinusoidal, que son estas, y las cuadrangulares. Y en algunas situaciones las triangulares. Pero las demás no se utilizan mucho porque estas que les acabo de mencionar son más agradables, principalmente la que tiene forma de onda sinusoidal. Cuando nosotros trabajamos con corrientes interrumpidas de polaridad mantenida, también debemos considerar el tiempo de duración. ¿Cuánto tiempo va a durar esta curva? ¿Qué quiere decir eso? ¿En cuánto tiempo puedo llegar a la intensidad máxima y decrecer? O si voy a ir de manera creciente a decreciente. Eso para determinar el flujo de la intensidad. Nosotros dosificamos la intensidad, pero el paciente nos da la referencia de lo que siente o no. Ahora, cuando hablamos de impulso, hablamos de que siempre la corriente va a partir de un punto cero y va a subir hasta tener una onda de mantenimiento y luego bajar. Cualquier impulso que ustedes elijan, ya sea una corriente, por ejemplo, triangular, va a partir, va a tener un tiempo de subida y un tiempo de caída. O si hablo de una corriente rectangular, lo propio. Va a tener un tiempo de subida, tope máximo y luego una decrecida. ¿No? Entonces, cualquier corriente que ustedes elijan, se debe considerar también el tiempo que va a durar cada impulso, el tiempo que va a existir de reposo entre cada impulso, los periodos que se van a ir repitiendo cada vez que se programe la forma de onda eléctrica a trabajar en el paciente. Cuando hablamos de los flujos interrumpidos, vamos a ver que pueden existir corrientes con impulsos aislados. ¿Qué quiere decir cuando hablamos de corrientes con impulsos aislados? Puede ser que inicie una corriente y esta mi corriente, mi duración de pulso dure, por ejemplo, 1000 milisegundos, dicen, ¿no? Entonces, 1000 milisegundos es una unidad muy pequeña. Mi intervalo de pausa es más grande, 3 a 2 segundos. Y otra vez iniciar mi pulso, que está de manera aislada, después de un tiempo prudente, nuevamente se sienta la forma de onda. Esos son los impulsos aislados. Las corrientes con trenes de impulso o ráfagas
son aquellas que les había dicho en las que salen los pulsos eléctricos de manera consecutiva y después generan un intervalo de pausa. Sin embargo, entre cada impulso o pulso que ustedes han visto, existe un tiempo de reposo, que por lo general el reposo es de 5 a 20 milisegundos. Como ustedes habrán notado, en los tiempos de reposo y intervalos de pausa tienen diferente dosificación. Los tiempos de impulso están dados en milisegundos, que son unidades muy pequeñas. Y los tiempos de reposo tienen espacios más largos, ¿no? De 2 a 3 segundos. Ahora, dentro de esta aplicación de las formas de onda, puede existir una aplicación mantenida. Cuando el flujo de la carga eléctrica se mantiene constante, es el mismo ancho de su pulso para la dosificación, el mismo tiempo de pausa y los mismos números, perdón, y un número de pulsos constante que no va a ir variando. Y los barridos de frecuencia, que pueden ser aquellos que tengan frecuencias e intervalos de pausa diferentes los unos con los otros. Por lo general se utiliza estos barridos de frecuencia para evitar un fenómeno denominado fenómeno de acomodación. Ese fenómeno de acomodación es una situación en la que el paciente se adapta a la corriente eléctrica hasta llegar a un punto que olvida que está bajo la aplicación de una corriente. Entonces, en esos pacientes que son poco sensibles a los estímulos, utilizamos esto. ¿Para qué? Para evitar subir la intensidad y que simplemente él sí aprenda a sentir la variación de los pulsos conforme recibe su terapia eléctrica. Ahora, dentro de las corrientes vamos a tener las de flujo constante e invertida la polaridad. Hace rato habíamos visto polaridades fijas. En este caso ya hay una inversión de la polaridad. ¿Ven la forma de onda? Una está sobre el eje positivo y la otra forma de onda está sobre el eje negativo. Eso quiere decir que hay una inversión de polaridad. Estas pueden ser del tipo sinusoidal, del tipo rectangular y del tipo triangular. Las que son con amplia longitud de onda, como estas, son de poca frecuencia o baja frecuencia. Las que generan pulsos más consecutivos y más finitos son de alta frecuencia. Y luego vamos a tener las que tengan pulsos aislados con 2 fases, con un intervalo de pausa entre cada pulso, y a estas se van a denominar bifásicas. Bien, hasta ahí una primera parte. Voy a cortar la grabación y vamos a volver a encontrarnos en el siguiente video que subo en este momento.